Muy buenas con todos. El grupo conformado por Doménica Guerrero, Dafne Sotomayor, Silvia Zambrano, Genesis Rivas, Marco Lazo y mi persona, Kevin Cabrera, le vamos a presentar el trabajo número 1. ¿En qué se basa esto? Se realizaron primeramente un test de dominancia cerebral a 3 participantes y aparte de esto se realizaron 3 preguntas enfocadas en el sector en el cual vive cada uno de estos 3 participantes. A continuación, nuestro primer participante. Hola, soy Dome. Yo les voy a hablar sobre nuestro primer entrevistado, en este caso es Junior. Junior Andrade. Bueno, él, por la forma en la que habla, las decisiones que tomaba en cuanto a su negociación, creo que fue claramente que él era, su tipo de dominancia cerebral era el tipo B, que es como llamaríamos el lado límbico izquierdo. Se nota que es una persona bastante organizada, que planea las cosas con anticipación, que le gusta tener todo en orden. Entonces nos dimos cuenta que bueno, él para sus negociaciones, en la pregunta que le hicimos sobre cómo negociaría la entrega de un deber tardío con un profesor, nos contó un poco de su pequeña experiencia cuando tuvo una vez una operación y él tuvo que presentar deberes tardíos. Pero él ya, como conocía con antelación esta situación, él fue llevando opciones para poder negociar con el profesor la entrega de los deberes. Y al final, él obtuvo algo mucho mejor de lo que él fue esperando negociar, que fue realizar solo un deber macro en vez de hacer los deberes cortos que le hubiera tomado más tiempo en, en poder presentar tarde. Entonces, por todo esto, se notaba que él era un tipo B de dominancia cerebral. De pronto, Kevin, tú nos quieras comentar un poco más sobre, eh, no sé, su temperamento o algo que Bueno, sí, notaste en sus respuestas. creo que concuerdo mucho contigo con lo que acabaste de decir. Él es muy tipo B de su dominancia, ya que se lo ve que él es un chico muy organizado. Y aún más cuando se le hizo la pregunta, él no se cerró en el que no puedo porque tengo una operación. Él simplemente buscó una alternativa y se tranquilizó, buscó hacerse dueño de la situación y habló con la profesora y le explicó su situación y entonces encontraron una alternativa juntos. Creo que lo podríamos poner entre el parámetro de un armonizador, una persona pacífica, una persona que se controla, que primero piensa y luego actúa. Y también en una persona podría ser pragmática, ya que él es muy organizado, analítico y también él, antes de querer hacer algo, él primero lo quiere analizar, ver si es que le va a funcionar o no. Y nos damos cuenta en la pregunta que se le hizo, que él sumamente buscó alternativas, se reformuló todo y a la final le salió todo bien. Muchas gracias, Kevin. Eh, entonces pasamos al análisis de nuestra segunda entrevistada en este caso. Ella es Silvia Zambrano. Bueno, en la prueba, en el test de dominancia cerebral que se le pidió a ella que realice, los resultados demostraron que ella se inclina más, o su dominancia cerebral es más de tipo A. Es una persona de pensamiento lógico, analítico y que siempre, eh, antes de tomar una decisión, quiere analizar la situación y se basa en hechos, ¿no? Entonces, en la pregunta que se le realizó a ella se pudo también demostrar parte de esto. La pregunta que se le planteó, ella es una persona ya profesional que trabaja en una institución pública, es una servidora pública, entonces la pregunta se la enfocó en este contexto. La pregunta que se le hizo fue que cómo ella negoció sus penúltimas vacaciones, que justo coincidieron con toda esta situación de la emergencia mundial por el COVID. Entonces, la pregunta en sí fue cómo ella negoció estas vacaciones. Y su respuesta fue clara desde un inicio. Ella nos dijo que no se trató tanto de una negociación como tal, sino que más bien la situación en general
obligó tanto a ella como a muchas personas a limitarse al teletrabajo. No fue algo que ella pudo decidir, sino que tuvo que hacerlo, porque así incluso fue la decisión que tomó el Estado y, a nivel nacional y bueno, también en otros lugares. Ella tuvo que trabajar por un tiempo en el continente porque justo cuando tuvo sus vacaciones ella viajó y cuando estaba a punto de regresar se cerraron los aeropuertos, se quedó en la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Y bueno, ella trabaja en el ECU 911, entonces no había, la sede del ECU no estaba ahí, sino que estaba en Guayaquil. Y como ella también era parte del área administrativa, no se vio tan obligada a movilizarse hasta Guayaquil para apoyar en la sede que estaba allá del ECU, sino que se quedó haciendo teletrabajo. Por el contrario, sus amigos que trabajaban en el área operativa sí tuvieron que hacer esto. Cuando ella regresó, nos comentó que sí, tal vez en un momento tuvo que negociar más o menos. En el momento en que regresó, su jefe le planteó la idea de que ella trabajara los días sábados porque habían cosas pendientes, asuntos pendientes que resolver de trabajo. Y ella no se negó. Ella realmente nos contó que fue consciente de que habían cosas que resolver, que tenía que tal vez trabajar un poco más para poder cumplir con todo esto, con su responsabilidad. Entonces, por todas estas razones que ella nos explicó, se pudo deducir que ella es una persona, bueno, por un lado, yo la catalogaría como un poco pragmatista y también controladora, porque ella se basa mucho en los hechos. Ella estaba consciente de todo esto, como ya lo dije, y no se negó en ningún momento a actuar de esta forma. También creo que la catalogaría un poco más como controladora. Yo la conozco un poco más a nivel personal porque es una persona de mi círculo familiar. Entonces, hasta donde la conozco, sé que es una persona súper organizada y también en el momento de tomar una decisión, ella podría decir que es un poco impaciente. eh, Quiere tomar las decisiones ya, no quiere esperar. Es una persona súper decidida. em, y bueno, ese es mi aporte por el lado de ella. No sé si tal vez Daphne o Marcos quisiera aportar un poco más por este lado. Ya Vamos le, a hacerlo de nuevo. Sí, sí, sí. ya le reanudé. No. Sí, espera, antes que reanudes. Al perfil de la participante Silvia Zambrano, que es la hermana de Cisne. Y de acuerdo a la teoría de la dominancia cerebral de Herman, claramente procesa su conducta y su comportamiento, en primer lugar, gracias al hemisferio izquierdo, ¿no? En este caso más del tipo superior o del cortical, del tipo A, porque, como hemos visto, es una persona, pues, que se basa bastante en lógica, que se orienta a los resultados y que toma sus decisiones, pues, después de hacer un amplio análisis de tanto de la situación como, bueno, de la circunstancia, de la empresa a la que pertenece o para la cual trabaja, y no toma decisiones de manera apresurada o basándose únicamente en sus necesidades o sus impulsos de aquel momento. Entonces, bueno, se podría decir que eh, este tipo de dominancia que ella presenta en su cerebro se refleja en un comportamiento de tipo controlador, en primer lugar, porque veo que es como una necesidad de ella el mantener el control de las cosas y de las situaciones. Y por otro lado, el temperamento pragmatista que mencionaba Cisne. Eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Marcos. Sí, entonces pasamos a nuestra tercera y última entrevistada, que es Joana Velasco.
le doy el paso a alguno de mis otros compañeros. Creo que Génesis quería aportar un poco sobre ella. Sí, bueno, en base al resultado del test de dominancia cerebral que salió de Joana, el cual arrojó que es de tipo C, puedo decir que efectivamente esto coincide con su personalidad, ya que ella es una persona muy amigable, colaboradora y muy entusiasta. Dentro de la entrevista que se le realizó, una de las preguntas fue cómo negociaría con su hija el viaje de fin de curso, para lo cual ella nos respondió que su negociación se basa mucho en lo que son las notas que tenga su hija durante el año lectivo y también en el comportamiento que ella desempeñe tanto en casa como en su colegio. Entonces, en base a esto, considero que su temperamento negociador es en parte armonizador, debido a su habilidad creativa y persuasiva. Y también considero que es pragmatista, ya que se basa, mucho en los hechos, como es en las notas de la hija, y de esto depende su viaje. O sea, si tiene buenas notas, va al viaje, y si no, pues lastimosamente queda en casa. No sé si alguno de los otros compañeros desea aportar. Hola con todos, mi nombre es Dafin Sotomayor y yo quería aportar sobre Joana Velasco. Los tests de dominancia cerebral demostraron que Joana es del tipo C, el límbico derecho. Entonces, como lo dijo Génesis, es una persona muy comunicativa, y esto yo lo he visto cuando he tenido varias experiencias o encuentros tratando con esta persona. Entonces, cuando estuvimos o cuando estaba ayudando a voluntarios de investigación en ciertas playas, ella ha estado ahí como guardaparque y siempre me ha preguntado como que tienes permisos, qué es lo que están haciendo, cuál es el propósito, todos estos temas. Entonces ella también yo le he visto que es bastante rigurosa en su trabajo. De ahí también cuando en temas de pandemia yo intentaba ir a la playa Punta Carola, en la cual se encontraba cerrada debido a ciertas condiciones especiales para personas vulnerables. Entonces ella igual me sugirió que no se podía entrar a la playa por estas cuestiones. Entonces es muy respetuosa al momento de decir las cosas, es comunicativa, sí, en cierta parte, y también hace respetar bastante las leyes del Parque Nacional. Entonces eso es lo que yo conozco de Joana, tal vez no tan de cerca como Génesis al momento de escribir sobre sus hijas o cosas así, pero he conocido desde esta perspectiva.